encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 26 al 38. Dice así: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Yo meditaba en este pasaje. Yo he predicado tantas veces este pasaje y he hablado de que nada es imposible para Dios. Seguramente ha habido miles de predicaciones sobre esto. No hay nada imposible para Dios. Yo he predicado también sobre María como elegida por Dios. Pero hoy voy a hablar un poco de la fe y de la obediencia de María. Pareciera ser que nosotros a veces tenemos un concepto equivocado de la obediencia. Tenemos claro lo que es la fe, me parece a mí. Tenemos incluso versículos como en Hebreos capítulo 11 que nos hablan de la fe, nos tratan de definir, aunque es algo muy personal, qué es la fe. La fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo quedarse en el aire? ¿Eh? Por eso siempre dice que cuando lanzas a un niño y el niño sonríe, esto es como una imagen de la fe desprovista de toda seguridad. ¿Qué es la fe sino un salto al vacío? Donde usted pierde su seguridad. Piense en las cosas que lo mantienen seguro y a las cuales estamos muy aferrados. El trabajo. Nos cuesta liberarnos de los trabajos. Aunque nos estén ahí llevando duro ahí, no ganemos mucho, uno dice: uy, si debo el trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? La cosa no está buena. Así me lo dicen los compañeros de trabajo. ¿Qué hace aquí? Ahora, ¿qué hace aquí? Porque no sabemos cómo viene el año que viene. Hay cierta incertidumbre económica. Los precios, y no podemos esperar que haya milagros económicos. Por muy buena que sea la gestión administrativa, todo es un proceso gradual. Pero volviendo a esto, la gente tiene sus seguridades y teme perder esas seguridades. Puede ser el trabajo, puede ser el dinero que tienes ahorrado durante tantos años de sacrificio. Pero todos sabemos, al final de cuentas, que estas seguridades son transitorias y efímeras muchas veces.
Y lo vemos reflejado, y perdonen que hable tanto de esto, pero me duele, y por eso lo expreso, en la gente en Cuba, que trabajó tantos años y hoy su moneda está totalmente devaluada. Totalmente devaluada. Esa seguridad en su cuenta de ahorro se cayó. Gente que decía, bueno, tengo 50,000 pesos ahorrados. ¿Y ahora qué significa eso? ¿Cuál es el valor de compra de los 50,000 pesos? ¿Qué puedes comprar en eso? Entonces, cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de un salto al vacío, de algo que no vemos, de algo que confiamos, eso sí. Es un salto no a ciegas, porque el niño salta y sonríe porque tiene la confianza de quien lo ha llevado en sus brazos durante meses. Le ha dado el pecho, le ha dado todo lo que necesita, el calor, la protección, y ha creado esa relación tan fuerte que le permite mantenerse unido aún cuando pierde la seguridad y da un salto al vacío. ¿Sabe que la madre o el padre que lo va a recibir no lo va a dejar caer? Entonces, de eso se trata de la fe. A veces la fe se trata de saltar al vacío. A veces la fe se trata de ir a aventurarse en cosas nuevas, en cosas desconocidas. Y por supuesto, si usted ha saltado, ¿cuántos han saltado últimamente? Si usted ha saltado, y ahora yo digo, voy a saltar aquí, pero no lo voy a hacer. Solo es un ejemplo. Y yo digo, bueno, y si me resbalo y me caigo, ¿cómo se va a reír menos yo? Entonces uno calcula el riesgo-beneficio. Si salto o no salto. Y si salto y me caigo, me rompo la rodilla. Entonces tengo que ver a Carlos Labastida, el que vino aquí. Para que me arregle. A ver. Tengo que venir aquí para que me arregle. Pero la fe es eso, es aventurarse, es saltar, es ir más allá de lo convencional, de lo tradicional, es ir más allá de la regla. Eso era lo que hacía Jesús. Entonces, cuando hablamos de obediencia, porque para mí la obediencia es una respuesta natural de la fe. Todo lo contrario de la rebeldía. La rebeldía es ir en contra de lo que Dios te propone hacer. Ir en contra de su voluntad. De encerrarse en lo que usted cree que es correcto y no abrirse a Dios. Entonces a veces estamos muy atrapados en esos conceptos y en esas ideas de la vida, y Dios se nos está presentando por medio de ángeles y los envía a nuestra vida. Y nosotros nos encontramos en el camino con esos ángeles. Y no nos damos cuenta que son ángeles. No nos damos cuenta porque todos los seres humanos tenemos defectos e imperfecciones. Y mientras más años sube en nuestro calendario, más críticos nos volvemos de los demás. O de los demás. Y debía ser lo contrario. Debía ser, bueno, tengo que ser más misericordioso, tengo que proyectar más gracia, más amor hacia aquellos que se equivocan constantemente, que incluso se equivocan, porque no todos los errores se aprenden. ¿Saben que esto me lo enseñó? Pues yo pienso que Dios puede usar cualquier persona, no sé usted, pero yo lo creo así. Estábamos jugando allí en la cancha, pero usted ve que uno aprende, si uno tiene mente de aprendiz. El problema a veces en la iglesia es que no tenemos mente de aprendiz. Creemos, y los pastores más, creemos, por eso me pongo yo como primero, que lo sabemos todo. Pero cuando uno es humilde y dice, mira, yo puedo estar equivocado, el Dios Santo siempre me decía, tienes que pensar que tú puedes estar equivocado. No es siempre tener la razón, sino ser razonable. Decía el famoso, no sé si usted lo ha leído, Figueroa, el esposo de Lidia. Decía, no es tener la razón, sí, pero tiene razón. No es tener la razón, sino ser razonable. Pero es un juego de palabras. Y nos afirmamos, yo tengo razón. Y todo el mundo tiene razón.
Todo el mundo va a tener una razón, por esto o por aquello. Pero a veces la vida se trata de no tener la razón. Se trata de ser amoroso y comprensivo y de razonar y encontrar entre todos una verdad que nos satisfaga. Ese es el cuaquerismo. Encontrar una verdad que nos haga felices a todos. Pero eso no es fácil. Por eso somos tan complicados. ¿Verdad? Entonces, volviendo a esto de la obediencia, no es fácil a veces entender la obediencia como una respuesta al amor de Dios, como una respuesta libre del ser humano. Dios llama, el hombre responde. De eso se trata todas las historias bíblicas. Si lees, por ejemplo, Hebreos 11, te das cuenta, en Hebreos 11, te das cuenta que el autor de Hebreos está enumerando todos aquellos héroes de la fe. Y te habla de Moisés, y te habla de Jacob, de los grandes ejemplos de fe. Todos imperfectos, todos tuvieron que dejar grandes cosas a las cuales estaban muy aferradas, aseguradas. Pero ellos sintieron algo profundo, sintió que Dios los llamaba para una misión. Ya fuera Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, o ya fuera Josué para pasar por el Jordán, o todos esos hombres de fe, incluso Rahab, la ramera. Y Dios la llamó para guardar a aquellos que estaban siendo perseguidos. Dios puede usar cualquier, incluso persona vil de la historia, para cumplir sus propósitos. Porque detrás de este llamado particular, siempre hay un propósito eterno. Siempre hay algo más grande. Dios tiene un plan porque Dios es soberano. Y Dios va a ir, incluso en medio de nuestros errores y decisiones incorrectas, Dios va a corregir esto. Yo me pongo a leer esta historia y me pongo a pensar, bueno, ¿y si María no hubiera escuchado al ángel? ¿Y si María hubiera escuchado al ángel, pero no lo hubiera obedecido? Nosotros siempre leemos esta perspectiva como un cumplimiento, porque así fue. María, dice la palabra, aquí, hágase conmigo conforme a tu palabra. No la mía. Dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dice que el ángel se fue de su presencia. Ya el ángel terminó. El ángel viene a tu vida a comunicar tu mensaje de Dios. Esa es su tarea, ese es su tiempo. Y de ti depende, por eso es personal la fe, responder con fe y con obediencia. Vuelvo y repito, la obediencia no es algo que te obligue. No estamos hablando de una obediencia de reglas, de normas, de estereotipos. Estamos hablando de una obediencia que es fruto de la fe. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Por eso los reformadores, interesante, yo me pongo a ver los reformadores porque hay que ver a todo el mundo, cómo piensan. Y últimamente me estoy dando la tarea de estudiar y profundizar más y más y más. ¿Cómo pensaba Calvino? ¿Cómo pensaba Lutero? ¿Cómo pensaban los cuáqueros? ¿Qué creían sobre esto? Y cada quien se forma su opinión, su manera de entender la historia. Pero piense bien que cuando uno lee todo esto, se da cuenta de que hay personas que dicen, bueno, la fe es por la justificación de la fe, pero y Lutero decía solo la fe. Solo la fe. El hombre solo es justificado. ¿Por qué? Por fe. Porque había un debate medieval y los católicos enfatizaban mucho en las obras. Ya eso lo expliqué cuando la reforma. Por eso todo el sistema sacramental, toda gracia administrada a través de los sacerdotes, los ritos, los sacramentos como tal, que eran ceremonias. Entonces todo estaba más en la parte humana, en hacer cosas. Y los reformadores dicen, no, la salvación es por la fe. No hay mérito, la gracia es inmerecida. No nos merecemos, no podemos ganarnos el cielo haciendo obras de beneficencia. Solo por la fe en Jesús. Y esa fue esa contradicción aparente que trajo mucha lucha en aquel tiempo. Hoy se piensa distinto en torno a eso. Se ven ambas como muy relacionadas y complementarias. Está la gracia divina
que viene a ti en la persona de Jesús para salvarte. Y por iniciativa pura de su amor y en respuesta de fe, tú eres salvo. Si respondes, por eso dice aquí Efesios capítulo 2, dice que la fe no es por obra, para que nadie se gloríe, sino por medio de la gracia. O sea, tenemos fe en Jesús y creemos en Él y por eso somos justificados. Pero decía Lutero, solo por la fe es justificado el hombre, pero la fe no está sola. La fe no está sola, la fe tiene que tener un componente que es la obediencia, que es la respuesta humana. Si no, no hay fe. Si yo digo que tengo fe y Dios me manda a hacer algo, imagínense allí, aquellos pescadores de Galilea, piensen por un momento, Dios los llama, Él dice, dejen las redes, déjenlo todo, y ellos confían en Jesús. Ellos podían haber desobedecido a Dios. Ellos podían haber dicho, no, mira Señor, en mi casa tenemos muchos problemas económicos. No hay comida, no hay nada. Yo tengo que mantener a mi familia y tú me estás llamando a ser pescador de hombres. ¿Cómo yo voy a dejar mi familia? Entonces, cuando vemos el llamado de Dios hay una radicalidad. Hay un llamado a dejar cosas, seguridades, cosas que nos mantienen incluso vivos en la vida material. El sustento económico. Era difícil para aquellos pescadores dejar sus redes, lo que habían hecho toda la vida. Lo que habían hecho toda la vida para seguir a Jesús en una aventura que al final termina en una cruz. Una cosa de loco, ¿verdad? En principio, si uno no lo lee desde la fe y desde el propósito eterno de Dios, es una locura. Por eso Pablo dice, es locura. La fe es algo de locos, no es lo convencional, no sigue la lógica y los patrones del mundo, va más allá de eso. Entonces nosotros, claro, tenemos la ventaja que no tenían aquellos pescadores y que no tenía esta mujer tan humilde y pobre, porque eso era lo que era María. María era una muchacha de las montañas, una adolescente prácticamente, que el ángel se le aparece, el mensajero de Dios, a comunicarle esta noticia, porque esa era la función del ángel. Se hace presente en su vida y le dice la manera que va a acontecer, y esto en un momento le debe sorprender y causar muchas dudas y mucho temor. Saber que en tu vientre va a nacer el que tiene en sus manos el destino eterno, implica una responsabilidad muy grande. Entonces, me imagino, y el propio texto nos lo va dando a conocer, verso a verso, porque si no, no tendría sentido entenderlo de otra manera. Dice el ángel, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. No importa tu condición, no importa que seas una campesina humilde, Dios te ha escogido a ti. Y no es que Dios sea un Dios arbitrario, es que Dios hace las cosas a su manera. Él tiene sus propósitos. Él sabía lo que había, él sabía el terreno como el buen campesino. Conoce el terreno, él sabía el terreno del corazón de esta mujer para sembrar esta semilla de fe y de confianza absoluta en que ella iba a ser el portador de la persona más importante de la historia humana que iba a definir el destino eterno. Entonces vemos aquí, en primer lugar, que ella es privilegiada, que ella es escogida, no por sus méritos humanos, no por su capacidad intelectual, no porque represente una religión y sea un líder ni nada por el estilo, sino porque Dios conoce su corazón y sabe que en ese corazón hay fe. Eso es importante que entendamos en esta historia. Pero ¿qué hubiera pasado si María hubiera desobedecido? Si María se hubiera vuelto rebelde.
Porque ahí hay como un diálogo y le dice, bueno, pues ¿cómo va a ser esto? Porque yo todavía estaba desposada, había dado la primera firma para los que no entienden el desposorio, era una ley que permitía a los cónyuges dar una primera firma, pero todavía no tenían relaciones sexuales. Yo no he visto varón, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo es posible que en mi vientre nazca un bebé? Y eso la confundió humanamente. Pero entonces el ángel le explica. Dice María al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahí están sus palabras. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No es cualquier niño el que va a nacer de este vientre. Y no es la manera convencional y tradicional. Es por obra y gracia del Espíritu Santo que voy a concebir. Por supuesto que debe estar ella asombrada, con temores. ¿Y qué van a decir la gente cuando me vean la panza? ¿Qué van a decir? ¿Se imagina? ¿Qué va a decir la vecina de la esquina? Como decimos yo, que siempre está pendiente de la vida de todo el mundo. Entonces, lo primero que encontramos aquí en María es una fe grande, pero no es una fe ciega. Cuidado. No piense que porque sea una persona humilde y campesina, es una persona obediente a ciegas. Hay personas que obedecen sin analizar las cosas. Hay personas que son así, hay otros que necesitamos un proceso mayor. Los niños, por ejemplo, mientras más pequeños, como no son tan cuestionadores y todo lo creen, que bueno, y todo lo aceptan, a veces bueno, a veces puede ser malo, pero lo cierto es que el niño acepta las verdades más rápidamente que un científico. Y está acostumbrado a tener un algoritmo y a demostrar que esta evidencia es verdadera y que esta otra hipótesis es falsa. Porque es un pensamiento más simple y no tan complejo como el humano. Pero lo primero que vemos en ella es su respuesta al llamado de Dios. Hay una respuesta de ella y una respuesta con fe. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera respondido con fe? Si se hubiera encerrado en su mundo campesino, hubiera dicho, yo no soy digna de esto, yo no puedo con esto que Dios está poniendo en mis manos, o hubiera buscado otra excusa, como suele ser que pasa con nuestra vida. Dios nos está llamando a propósitos eternos, y como no entendemos todavía bien esto, lo que Dios quiere hacer, o porque estamos atrapados en este mundo secular, de obligaciones, de deberes, de compromisos económicos con la familia, lo que sea, no respondemos a Dios. No respondemos. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, Dios hubiera hecho otra cosa. Porque no se trataba de María. Quizás en una interpretación católica no estén muy de acuerdo con lo que voy a decir. Porque ellos hacen mucho énfasis en la veneración de María como la Madre del Señor y en su nacimiento y en el nacimiento virginal de Jesús. Nosotros creemos de otra manera. Por lo menos yo lo creo así. Entonces, María, si no hubiera respondido con un sí a Dios, Dios hubiera usado, como ha usado a través de la historia, otra vida, otra situación y otro momento. Pero Dios quiso que fuera así. Y Dios sabe, Dios es soberano, Dios conoce el corazón, Dios va más allá de todo eso. Pero ¿qué pasa con nosotros? Cuando nosotros entendemos cuál es la misión y el propósito eterno que debemos cumplir. A veces no hemos entendido, ¿por qué yo estoy aquí en esta iglesia? ¿Para qué vengo cada domingo? ¿Y tú sientes que Dios te llama aquí? ¿O vienes aquí a conversar? Y todo eso está bien. Pero eso yo también lo hago en el trabajo. Yo converso incluso de Dios. Hablamos, de cada vez que nos damos un chancecito, hablamos, ¿te acuerdas de lo que dije? ¿Viste el pastor tal? Predicó sobre esto. ¿Qué piensas sobre este tema? Así me encuentro con muchos cristianos. O venimos aquí a demostrar que sabemos mucho.
respuesta del ser humano al amor inmerecido, a su gracia. Ella fue escogida por gracia, por medio de su fe. Pero ahí no termina. Hay una respuesta en obediencia, porque esa es la respuesta natural de la persona que tiene fe. Cuando Dios te dice algo, cúmplelo, obedécele. De lo contrario, no estás mostrando fe. Si Dios te dice que algo está errado en tu vida, tienes que arreglarlo. Entonces, ahí está el asunto. Lo segundo es que ella acepta, y ahí está la obediencia de María. Esa fe que se mueve a través de su obediencia. Por eso ella es un ejemplo para todas las mujeres. No que sean sumisas y explotadas y destruidas por sus esposos. Esa idea no. Tampoco así, porque vivimos en otra época. La mujer ya se mantiene por sí misma. Todavía quedan esos rasgos patriarcales y todas esas cosas. Y no quiero hacer una abogacía sobre el feminismo, porque no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que plantean. Y si no estoy de acuerdo, no me voy a meter ahí. Pero lo cierto es que la mujer hoy en día es más libre, más independiente, puede asumir roles sociales, y ha sido un proceso largo e histórico para enfrentar esos desafíos y problemas. Pero no confundir eso con la rebeldía. No confundir eso con no escuchar a Dios. Con responder desde mi yo y no desde la propuesta que Dios me hace. Para que yo sea su instrumento de bendición y de salvación en la tierra. Entonces, María acepta el plan de Dios, aunque no comprende bien las cosas. No sé cómo va a ser esto, Señor, pero aquí estoy. Y esa siempre ha sido la respuesta de los grandes hombres de Dios, a través de la Biblia y a través de la historia. Estamos navegando, no vemos el horizonte claro, pero sabemos que Jesús está en nuestra vida. La iglesia a veces en ese tipo de embarcación frágil y ligera, sometida a vientos, a mareas, a ciclones, a tormentas, puede de momento perder el rumbo y olvidarse por estar mirando afuera y los problemas y las cosas y las circunstancias que atraviesan, puede olvidarse que Jesús está ahí en esa embarcación. ¿Se acuerdan de aquella historia, verdad? Ellos empezaron a decir, no, Señor, tú duermes aquí y mira, nos anegamos en agua, cuando tenían el Señor de la historia con ellos. El gran poder de Dios para controlar el viento y la marea estaba allí con ellos. Y claro, a él no le perturbaba eso. Porque él sabía que tenía control sobre eso, y no solo que lo sabía, sino que lo hizo. Y confirmó su divinidad y su poder de manera milagrosa, calmando los vientos y la lluvia. Entonces la iglesia tiene a Jesús en su barca. Somos frágiles, porque todos los seres humanos tenemos fragilidad, y la iglesia no es una institución, como yo la entiendo. La iglesia, no es, aunque lo es una organización, la iglesia es la familia de Dios. Los hijos e hijas que han recibido a Jesús por fe. Y esa fe entendida como una obediencia a su propósito y a su plan eterno. Esto va más allá de mí. La función y el papel de María en la historia era muy importante, pero el propósito y el plan de Dios la superaba a ella. Iba por encima de ella. Y siempre en ese sentido de humildad tenemos que recibir las cosas que Dios nos ofrece y propone para transformar la humanidad. En esa actitud humilde y obediente a Dios. Si nosotros vivimos así, yo les garantizo a ustedes en esta mañana, con la autoridad que encuentro en la palabra, de que su vida le va a ir bien, de que la iglesia va a marchar bien, que vamos a zarpar, que vamos a dejar las redes rotas, que vamos a salir adelante, que vamos a conquistar espacios que nunca antes hemos conquistado. Pero tiene que haber esa actitud del corazón, tiene que haber una fe genuina, como la de esta señora, de esta mujer que estaba allí
delante del ángel, escuchando el mensaje de Dios, creyendo que estas palabras no son palabras humanas, sino creyendo que son el mensaje de Dios para tu vida. Amén. Amén. Y cuando usted llega aquí, no es Dixon, ni Julián, ni Jimmy, ni Juanito, ni Pedrito el que está predicando. Sea Dixon Daniel, o sea quien sea, puede estar dándote un mensaje de vida que te puede transformar el corazón, y tienes que recibirlo con fe y con obediencia. Amén. Amén. Más allá, porque lo que te están proponiendo va más allá de esa persona en sí. ¿Qué somos nosotros delante de Dios? ¿Qué era María? Un instrumento divino, un portador de una bendición, de la salvación de toda la humanidad. Y aunque la función pueda ser importante, lo importante, más allá de la vasija, siempre va a ser el contenido. El contenido que va a ser derramado en la congregación para nutrir y dar vida a todo aquel que lo escucha y se alimenta de la palabra de Dios. Entonces, fíjense cuán importante fue esa decisión. Porque la fe también tiene que ver con decisiones. La fe tiene que ver con decisiones que hacemos, decisiones importantes, decisiones trascendentales, decisiones que nos van a marcar, como las decisiones que hemos tomado, a veces equivocadas, y que nos han hecho tanto daño. Entonces ya eso pasó, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que mirar el horizonte y creer que Dios está con nosotros. Que Dios es Emmanuel, como decía la hermana Sandra. Dios es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios está aquí. Yo tengo que creerlo y obedecerle por la palabra que ha sido explicada y predicada por las diferentes personas o agentes que Dios usa. Ya sea en la televisión, ya sea en todo ello hay un mensaje, hay una carga divina, hay algo que te va a despertar y que te va a hacer buscar más de Dios y crecer en Él para su gloria y su honra. Pensemos en esta semana y en el reto que presento delante de ustedes. Pensemos en esta semana cómo podemos responder con fe y con obediencia a Dios. Porque va a haber algo ahí en nuestra vida que quizás el Señor tenga que ajustar. Y Dios nos está hablando constantemente y nos está diciendo, mira, esto es por aquí, y nosotros a veces no queremos escuchar. Pensemos en qué áreas de nuestra vida, en qué relaciones, en qué decisiones tenemos que tomar que necesitan de la respuesta, de una respuesta de fe y de obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Vamos a orar en esta semana por todas esas cosas. Vamos a orar en el nivel personal, familiar, pero también a nivel de iglesia. Dios tiene algo más incluso que esta iglesia, por supuesto. Es un simple instrumento pequeño, pero puede ser grande. Todo depende de la fe y de la obediencia de lo que nos llamamos cuáqueros aquí en Miami. ¿Amén? Entonces vamos a orar por todo eso. Vamos a meditar en cuáles son esas respuestas de fe y de obediencia que tú y yo tenemos que dar para la honra y para la gloria de Dios. Confiemos en Dios. No perdamos la fe nunca. Confiemos en su plan. Él sabe cómo arreglar nuestras miserias humanas. Él sabe cómo engrandecer su nombre en esta tierra. Y los que he escogido a través de la historia, todos cometieron grandes errores. Todos en algún momento dudaron. Tenían incertidumbre. Moisés era tartamudo. David adulteró y mandó a matar a Urias. Nada de eso fue suficiente para opacar la obra de Dios y el amor que Dios tenía por ellos. Nada de eso fue un obstáculo para que Dios no confiara en aquellos pescadores, en el llamado a ser pescadores de hombres. Todas esas cosas son nada delante de Dios, porque Dios los va a usar para bendecir y para salvar esta manera. Que Dios los bendiga.